Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más del curso de Pensar la Historia. Vamos a aplicar el método pasado-presente para pensar una serie de problemas que sucedieron en la Edad Media y que siguen teniendo impacto en la actualidad. Vamos a hablar un poco de cómo surge el Imperio Ruso, cuál ha sido históricamente esa relación entre Rusia y Ucrania, a qué imperios han pertenecido, cómo han formado diferentes imperios, y así con la dialéctica que propone Jacques Legoff de pasado-presente, vamos a comprender muchas cosas que de pronto en diferentes medios no se analizan con el rigor que merecen. Lo primero que vale decir acá es de dónde podríamos empezar a analizar el conflicto de Rusia con Ucrania. Y podemos ver que esto viene desde mucho antes de lo que se cree, porque bueno, algunas personas empiezan el análisis desde esta semana, diciendo que Rusia lleva 4 días atacando a Ucrania, lo cual, aparte de ser ahistórico, es también acrítico. Hay otros que se remontan al año 2014, cuando empieza la guerra civil en el Donbass. Es una postura también respetable, pero no muy rigurosa, porque ese conflicto que lleva 8 años es solamente la punta del iceberg. Hay otros que empiezan el análisis en 1991, cuando se termina de separar totalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y es mucho más respetable porque pues por lo menos tiene en cuenta lo que ha pasado en los últimos 31 años y sirve para un análisis geopolítico y también de derecho internacional. Sin embargo, en este curso se comparte la postura de empezar el análisis, bien sea en 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el inicio luego de la Guerra Fría, y comprender cómo funcionó la Unión Soviética en esa época, o también empezarla desde la época que empezó la Revolución Rusa. Pero en nuestro curso vamos a ir más allá. Vamos a empezar el análisis en la Edad Media, y para ello vamos a remontarnos al siglo IX de lo que hemos llamado la era cristiana. En este siglo IX vamos a encontrar cuáles son esos pasados antiguos entre Rusia y Ucrania, y vamos a ver que Kiev, la actual capital ucraniana, era el centro del primer estado eslavo, precisamente estado que fue creado por un conjunto de escandinavos que se hacían llamar Rus. Entonces vamos a empezar a analizar cómo se conformó ese primer gran estado medieval, entendiendo el estado como territorio, como poder y también como población. En ese sentido, podemos ver que hay una serie de historiadores como el señor Jacques Legoff,
que consideran que es muy importante analizar las raíces de los pueblos para poder entender sus identidades, sus cosmovisiones, sus modos vivendi. Y por eso mismo hay que analizar en qué momento se establece Moscú. Y vemos que Moscú se establece en el siglo XII, o sea que inicialmente se estableció Kiev. De esta primera parte de la historia podemos concluir que ambos pueblos tienen raíces en común, pero que desde la Edad Media ya podían tener algunas diferencias, porque el cristianismo ortodoxo termina dominando con el paso del tiempo a Rusia, y Ucrania tiene gran influencia de lo que se conoce como el Islam, la religión musulmana. Pero el ruso es el idioma que domina principalmente, y después de unas mezclas del ruso y del polaco nace el idioma ucraniano. Y sabemos que en los últimos 8 años ha habido una persecución en el Donbass a quienes hablen ruso, y ha sido prohibido el idioma ruso. Y es porque el idioma ruso se asocia con el imperialismo ruso. Y por eso es tan interesante remontarnos a la génesis del problema. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a citar, como es costumbre, diferentes fuentes, y vamos a tratar de desarrollar un pensamiento crítico al respecto, porque es un tema muy interesante para analizar imperios también como el turco otomano, que fueron tan importantes también en esta época. Y es precisamente el imperio turco otomano el que tumba el imperio romano oriental fundado en Constantinopla, que se conoció como el imperio bizantino. Entonces, lo que veníamos tratando se complementa perfectamente con lo que vamos a tratar hoy. Entonces, en el siguiente bloque no solamente vamos a analizar la génesis del imperio zarista ruso, sino que también vamos a estudiar una figura muy conocida en la historia, que es el famosísimo Iván el Terrible. Así que ese va a ser el primer tema de reflexión de nuestra clase del día de hoy.